continuar, hermanos, con esta lección tan interesante que se titula Conoce el Señor a los que son suyos. En la primera parte hemos abordado cómo es que el Señor conoce nuestros temores, y en la siguiente parte vimos cómo es que el Señor conoce cómo consolarnos. Y ahora vamos a seguir con el aspecto de que el Señor conoce lo que necesitamos. Esta es una realidad. El Señor conoce lo que necesitamos. Después de que Jesús le dijo al apóstol Juan, no temas, le habló palabras que disiparon los temores del apóstol Juan. Antes de leer tales palabras, quiero que nos hagamos una serie de preguntas. ¿Qué necesitaba oír Juan de labios de Jesús? ¿Necesitaba oír cuán poderoso era el ejército romano? ¿Necesitaba oír que la persecución contra los cristianos empeoraría y que no iba a mejorar? ¿Necesitaba oír que sus hermanos y hermanas en Cristo perderían sus vidas? Yo puedo decir a todas estas interrogantes un rotundo no. Un rotundo no. Lo que todavía no supiera acerca de los anteriores asuntos era algo que podía suponerlo. Y lo que necesitaba oír era que el Señor le ayudaría a enfrentar los terribles días que le esperaban. Por eso le pido que escuche las palabras que el apóstol Juan y otros cristianos necesitaban oír. Dicen los versos 17 y 18 de Apocalipsis capítulo 1. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A los que estaban siendo abrumados por el poder de los romanos, Jesús les dijo, yo soy el primero y el último. Cuando habla del primero y el último, significa esencialmente lo mismo que el alfa y la omega, que hemos hablado en el capítulo, siempre en el capítulo 1, verso 8, y que también se traspasa al capítulo 22, verso 13. Entonces, ¿cómo podían ser los dos, o sea, el Padre y el Hijo a la vez, el primero y el último? Bueno, esto es posible porque ellos son un perfecto uno. Entonces, cuando dice aquí, yo soy el primero y el último y el que vivo, el que vivo, hermanos, es una designación para la deidad. Si nosotros consultamos en el Salmos capítulo 42, verso 10, allí se nos está expresando este mismo concepto. Dice de la siguiente manera, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? También podemos consultar, hermanos, yéndonos al libro de Josué en el capítulo 3 y el versículo 10. Josué capítulo 3 y el versículo 10 toma en cuenta esta situación. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo
y al Jebuseo. O sea, esté hablando pues de cómo Dios tiene el control de cuánta situación se da. Entonces estas palabras sirvieron de recordatorio de la naturaleza divina de Jesús, pero hicieron más que esto. Sugirieron que Jesús existía antes del Imperio Romano y que seguiría existiendo aún después de que Él dejara de ser. O sea, que Él dejara de ser aquí en la tierra. En Isaías, hermanos, el término primero y el último estaba vinculado con el acto de echar Dios a sus enemigos y de salvar a su pueblo. Miren, vamos a Isaías capítulo 41 y el versículo 4. Dice de esta manera ahí: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, nosotros podemos ver que alguien decía que cuando todos los reyes del planeta duerman en el polvo de la tierra y sus poderes hayan pasado, cuando todos los monumentos duraderos de la tierra se hayan convertido en la bruma que el sol de la mañana hace desaparecer, cuando todos los grandes de la tierra duerman en sus sepulcros, Él vivirá y morará y reinará por los siglos de los siglos. Bueno, en comparación con Jesús, hermanos, el Imperio Romano, óigase bien, en comparación con Jesús, el Imperio Romano era como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como cuando yo les pongo a ustedes la ilustración de la comparación, si así se quiere decir, del poder de Cristo con el poder de Satanás. Realmente no hay ni comparación. Entonces, hermanos, así en esta situación que aquí se está presentando, tenemos que entender que en comparación con Jesús, el Imperio Romano era como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, pese a los 400 años más o menos que reinó el Imperio Romano. Entonces, a los que enfrentaban martirio, el Señor Jesús les dijo: estuve muerto, miren lo que dice el verso 18, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. No pase por alto la importancia de la palabra estuve. Óigase bien, el uso de la conjugación del verbo estar, se dice estuve, dice que en otras palabras que Él estuvo muerto, pero ya no lo está, más bien ahora vive para siempre. Además, ahora tiene el mando en el ámbito de la muerte, ya que podemos ver que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces la muerte y el Hades están completamente relacionados. Mire, vayamos a Apocalipsis, consultemos el capítulo 6 y el verso 8. Ahí se está haciendo otra relación muy importante en relación a esta declaración. Dice en el verso 8 del capítulo 6: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada por potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y si vamos más adelante en el capítulo 20, en los versos 13 y 14, dice así:
y el mar entregó los muertos que había en él. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte y el Hades están relacionados. Cuando el cuerpo de una persona muere, su alma va precisamente al mundo del Hades. Ahí, como hemos leído en el verso 13 del capítulo 20, la palabra Hades significa literalmente mundo invisible. Eso es lo que significa literalmente la palabra Hades, mundo invisible de los muertos que han dejado su cuerpo. Entonces el Espíritu de Jesús estuvo en el Hades después de haber muerto. Miren, si vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2 y el versículo 31, miren lo que dice acá, Hechos capítulo 2, verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La descripción más completa del mundo del Hades se encuentra en Lucas. Allí cuando en esa descripción de Lucas del rico y Lázaro se describe sobre la situación que se presenta desde los versículos 19 al 31. ¿Ven? Nosotros podemos ver pues esta situación, esta relación allí bien clara. Entonces, al decir que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús estaba haciendo hincapié en que Él tiene el poder para liberar los espíritus de los que murieron por su fe. Entonces, con estas palabras, Jesús también estaba diciendo que Él tiene el poder de arrojar a los incrédulos al lugar que pertenece a la muerte y al Hades, lo cual veremos precisamente más adelante. Sin embargo, parece que es el beneficio para los cristianos lo que primordialmente se contempla aquí en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que la muerte no los iba a destruir. La muerte no los iba a destruir, ni el Hades los iba a retener. La muerte no los iba a destruir, ni el Hades no los iba a retener. Entonces podemos ver que las palabras que Jesús les habló a los cristianos que estaban sufriendo son las mismas palabras de consuelo, hermanos, que necesitamos oír hoy en día. Son estas mismas palabras que nosotros necesitamos oír hoy en día. Si bien es cierto, cuando morimos vamos al Hades, tenemos que entender que no quedaremos allí eternamente. La mayoría de nosotros no necesitamos oír acerca de la maldad que hay en el mundo. El mundo siempre tendrá maldad. Aquella frase que se dice que hoy el mundo está más corrompido que hace 100 años o 30 o 40 años no es cierto, hermano, sino que la maldad siempre ha existido. El problema es que nosotros contemplamos la maldad desde los niveles que nosotros podemos percibir, pero maldad siempre ha habido de la peor. Si no, trasládese usted al caso de Sodoma y Gomorra. Era una perversidad tremenda. Imagínense que Dios la destruyó, esta ciudad, por la maldad. Y estamos hablando de muchos miles de años atrás, hermanos. Entonces, tenemos que entender que la mayoría de nosotros no necesitamos oír acerca de la maldad que hay en el mundo. La mayoría de nosotros no necesitamos que se nos diga que la situación parece estar poniéndose peor.
Para percibir esto basta con mantener los ojos abiertos. Entonces, hermanos, lo que necesitamos oír es que Dios puede hacer que la vida tenga sentido y que todo va a salir bien. Eso es lo que nosotros necesitamos oír, que Dios diga que la vida tiene sentido y que todo va a salir bien. Todavía tenemos necesidad de que Jesús nos diga: yo soy el primero y el último y el que vivo. Yo le vuelvo a decir, hermano, hermana, no tome estas palabras: para aquellos hace 2000 años, a ellos les dice: yo soy el primero y el último, ellos estaban en tribulación, ellos estaban en una situación verdaderamente difícil. Yo no, yo ni me comparo con la tribulación que estaban ellos. No, hermanos, no se confundan. Usted y yo necesitamos también estas mismas palabras. Todavía tenemos necesidad de que Jesús nos diga: yo soy el primero y el último y el que vivo. Necesitamos oír que la confusión que nos rodea es solamente temporal y que con la ayuda de Cristo vamos a sobrevivir. Esa es una realidad. Con la ayuda de Cristo vamos a sobrevivir. Alguien expresaba que no andaremos por camino alguno que Él no anduvo. No podemos decir: esto no lo vivió Cristo. Sí, Cristo lo vivió. No enfrentaremos temor alguno que Él no enfrentó, porque Él estuvo también en esa situación. No pelearemos con enemigo alguno que Él no haya derrotado ya. Él ha derrotado ya a todos sus enemigos. Esa es una plena realidad. Por eso, miren lo que expresa, que por último, cuando enfrentamos al postrer enemigo del cual habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 26, hermanos, ahí habla del postrer enemigo. Cuando el espectro de la muerte levanta su horrible testa, tenemos necesidad de oír lo que Jesús dijo: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Fíjense bien, dice: estuve muerto. ¿Quién de los seres humanos ha podido decir: yo estuve muerto pero volví de la muerte? Abraham no lo pudo hacer, Moisés mucho menos lo pudo hacer, David mucho menos lo pudo hacer, y así sucesivamente. Ni estos que fueron líderes ejemplares pudieron decir esto, pero el Señor dice: yo estuve muerto. Imagínense, ni pensarlo es bueno para mí ni para ustedes decir: yo estuve muerto. ¿Cuándo, hermanos? Una vez juramos, morimos y punto. Pero el Señor tuvo el poder de decir: yo estuve muerto, mas de aquí que vivo. No dice: más de aquí que viví. Dice en tiempo presente: más de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esta frase está diciendo por la eternidad, hermano. Cuando nosotros vemos esta situación, tenemos que entender el poder de nuestro Señor. Por eso dice la Escritura: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del sepulcro. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, hermanos, tenemos que entender que el Señor conoce lo que nosotros necesitamos escuchar. El Señor conoce perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos escuchar. Por eso, hermanos, el Señor conoce cómo consolarnos.
El segundo aspecto de la segunda parte de esta lección que quiero que conoce lo que necesitamos conocer. Óigase bien, el Señor conoce lo que necesitamos conocer. Después Jesús le reiteró y amplió a Juan el encargo que le hizo acerca de escribir la revelación. Mire lo que le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Miren qué claro, verso 19. Escribe las cosas que has visto pasado, las que son presentes, y las que han de ser después de estas, futuro, presente, pasado y futuro, todo encerrado en el poder de nuestro Dios. Algunos eruditos están convencidos de que este versículo constituye un bosquejo del libro de Apocalipsis. En primer lugar, las cosas que has visto se refiere a la visión que estaba teniendo allí en el capítulo 1, hermanos. En segundo lugar, las que son se refiere a los capítulos 2 y 3, que en la siguiente lección vamos a comenzar a ver. Las cosas que son se refiere a estos capítulos 2 y 3, las cuales tratan sobre las iglesias. Y en tercer lugar, las que han de ser después de estas, o sea, tal como se muestra en los capítulos desde el 4 hasta el 20. Ahí vamos a ver estos aspectos claramente. Puede que este versículo, hermanos, constituya un bosquejo del libro, pero si así fuera, tendría muchas excepciones. Por ejemplo, la escena del trono de los capítulos 4 y 5 habría sido parte tanto de las cosas que fueron como de las cosas que serían. Además, como lo mencioné en una lección introductoria, el nacimiento de Jesús descrito en el capítulo 12 era algo que ya había ocurrido, no algo que tendría lugar en el futuro. Esto debe de quedar bien claro. Entonces es preferible examinar el versículo e insinuar que Dios deseaba que nosotros nos diéramos cuenta de que para conocer cómo están las cosas realmente, no basta con enfocar las cosas que son, sino que también debemos ver las cosas que han de ser después de estas. Y de esto, hermanos, es de lo que trata Apocalipsis. De esto es lo que trata Apocalipsis. Nos dice que no importa cuán grave parezca ser nuestra situación, un brillante futuro nos aguarda. Un brillante futuro nos aguarda. A ustedes, a mí, un brillante futuro nos aguarda. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros aquí estamos sentados, ilustrándonos en la palabra de Dios, tratando de ser lo más obedientes que podamos en la palabra de Dios, obedecer a nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos luchando para la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender, pues, que un futuro brillante nos aguarda. Usted, hermano, cuando esté eternamente con el Señor, yo cuando esté eternamente con el Señor, no habrá angustia, no habrá dolor, no habrá tribulación, no habrá preocupación. Usted no se preocupará por las cosas materiales, las cosas que le acongojan muchas veces en cuanto a lo moral o a lo espiritual, porque claro, usted de estar eternamente en los cielos es porque se ha ganado esa bendición por su integridad, por su fidelidad a nuestro Dios. Por eso, un brillante futuro nos aguarda. Los lectores de Juan necesitaban conocer esto, y nosotros también lo necesitamos, hermanos. Nosotros también lo necesitamos.
Cuando uno tiene certeza de lo que ocurrirá en el futuro, tiene estabilidad en el presente, hermano. Por ejemplo, se los ilustro en cuanto al trabajo. Mañana es lunes, primer día laboral de otra semana. Y usted ha trabajado durante la semana que ayer concluyó. Y usted sabe que mañana usted va a trabajar con seguridad. Usted sabe que tiene su trabajo. Bueno, entonces, cuando uno tiene certeza de lo que ocurrirá en el futuro, tiene estabilidad en el presente. Eso le hace estar a usted totalmente seguro, pues la preocupación se va. Note la palabra escribe del verso 19. Anteriormente Juan había expresado, escribe en un libro lo que ves. El Señor deseaba que se pusiera por escrito sus palabras de aliento para que sus discípulos de cualquier época pudieran leerlas y también regocijarse. Y ahora nosotros somos esos discípulos de esa cualquier época. Ahora nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo en Quesaltepeque, nos estamos beneficiando de estas palabras que quedaron escritas y que las podemos leer. Las podemos leer, pero a la vez nos podemos regocijar. Entonces, hermanos, si hay algo de lo que seriamente trata el cielo, hermanos, es del gozo. Usted tiene que entender que cuando se habla del cielo, a veces nos cuesta entender y sobre todo ser fieles al Señor, porque pareciera que no entendiéramos que hablar del cielo es hablar de gozo, hermanos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando las cosas marchan bien, en su vida hay tranquilidad, en su vida hay gozo, en su vida hay satisfacción, y usted, cualquier tribulación que haya tenido, se le olvida, se le pasa? Pues, hermano, cuando esté en el cielo, todo va a ser de gozo. Todo va a ser de gozo. Gracias sean dadas a Dios, porque Él conoce lo que necesitamos conocer, hermano. Él conoce lo que necesitamos conocer y lo ha preservado en este libro llamado Apocalipsis. Lo ha preservado en este libro llamado Apocalipsis. Voy a suspender ahorita en la parte del sermón que está adaptado para el sermón, la siguiente parte que viene, y allí voy a concluir con este bello mensaje que se nos está presentando aquí. Aquí, hermanos, conoce el Señor a los que son suyos. La última parte que corresponde a esta valiosa enseñanza que trata sobre conoce el Señor a los que son suyos, trata sobre que el Señor conoce cómo mantenernos humildes. El Señor conoce cómo mantenernos humildes. Estamos a punto de terminar el estudio de la primera misión. Esto se anunció desde el principio, desde la parte introductoria y desde que empezamos el capítulo 1, que esta era la primera visión que se le reveló al apóstol Juan. Falta un versículo, el cual es una explicación que el Señor da. Y dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Versículo 20. Ya habíamos considerado este versículo en nuestra última lección. Sin embargo, deseamos añadir algunas otras ideas.
La palabra que se traduce por misterio no significa, hermanos, misterioso o inconocible. Voy a repetir, la palabra que se traduce por misterio no significa misterioso o inconocible. Más bien es una palabra que se usa por todo el Nuevo Testamento para referirse a lo que no era conocido o entendido en el pasado y que ahora ha sido revelado. En ese sentido es que se está usando la palabra misterio, en el sentido de una palabra que se usa por todo el Nuevo Testamento para referirse a lo que no era conocido o entendido en el pasado y que ahora ha sido revelado. Y voy a citar varios ejemplos de citas bíblicas que tenemos, comenzando con el Evangelio de Marcos. En Marcos, en el capítulo 4 y el versículo 11, miren lo que expresa acá. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Pasemos a Romanos capítulo 16, verso 25. Romanos 16, verso 25. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Primera Corintios capítulo 15, verso 51. Habla también en relación a esta claridad del misterio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Luego en Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Alguien hizo una observación en relación a esta palabra misterio. Ustedes han visto por todo lo que hemos leído que la palabra se usa para referirse a lo que no era conocido o entendido en el pasado y que ahora ha sido revelado. Entonces, la palabra no significa lo que no puede ser entendido por el hombre. Más bien se refiere a lo que puede ser entendido cuando el significado les es revelado a los iniciados por el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles y los profetas. Juan y las personas a las cuales él escribía estaban a punto de ser iniciados en el entendimiento de algo que de otro modo no podían conocer. Entonces vemos pues que el versículo 20 nos pone en nuestro lugar para el estudio del libro de Apocalipsis. Esa es la realidad. El versículo 20 nos pone en nuestro lugar para el estudio del libro de Apocalipsis. En la última lección nos esforzamos por entender la explicación que da Jesús en el sentido de que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y llegamos a la conclusión de que no podemos conocer con certeza quiénes o qué cosas son los 7 ángeles. Aunque uno estudie el libro de Apocalipsis durante toda una vida, se llegará al final de sus días haciéndose tales preguntas al respecto. Entonces, es casi, hermanos, como si Dios quisiera que nos
percatemos de que por más listos que nosotros nos creamos, jamás seremos tan listos como Él. Podría darse el caso de enseñadores de la palabra de Dios que quieran tomar una actitud de ser listos, de ser diestros, y podría pensarse de que tienen un conocimiento tan elevado que se llegue de una manera a pensar que lo tienen todo en su mente revelado, pero nunca se puede ser más allá del conocimiento de nuestro Dios. Apocalipsis, hermanos, es una perfecta ilustración de las palabras que Dios nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 9. Ahí dice el profeta: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, tenemos que entender pues que no es nuestra intención disuadir a nadie de estudiar el libro de Apocalipsis o de conocer lo que Dios ha puesto ahí para que aprendamos. Tenemos que entender que solo estamos diciendo que Dios resiste a los soberbios. Hay personas que son petulantes, hay personas que son soberbias, hay personas aún en el campo escritural, en el campo del conocimiento bíblico, que tienen una actitud de sábelo todo, y al Señor no le agrada esa actitud. Entonces, la palabra de Dios, por ejemplo, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice claramente que Dios resiste a los soberbios. Esa es una realidad. Dios resiste a los soberbios. Dios no puede pasar por alto actitudes que son de petulancia. Dios no está dispuesto a esa situación. Por eso digo pues que solo estamos diciendo que Dios resiste a los soberbios y que tal vez Él incluyó ciertos pasajes en el libro de Apocalipsis con el fin de mantenerlos humildes. Por eso tenemos que entender pues que el Señor nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. El Señor nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, podemos decir en conclusión a todo este estudio, hermanos, que cuando la visión del Señor externo, todo siguió igual en lo externo. El emperador Domiciano todavía estaba en el trono. El envejecido apóstol Juan estaba todavía aislado allí en esa isla de Patmos. Y los cristianos estaban todavía muriendo. Los cristianos todavía, hermanos, estaban sufriendo. Los cristianos estaban en una situación verdaderamente difícil, en una situación verdaderamente conflictiva, en una situación que el que no estaba cimentado en la fe del Señor la abandonaba. Los cristianos se encontraban así, de esa manera. Los cristianos todavía estaban muriendo, pero hermanos, Jesús había hablado. Jesús había hablado. ¿Y qué es la situación que se presentaba? Cuán gran cambio se había operado en el corazón de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús había hablado. ¿No había hablado el apóstol Pablo? ¿No había hablado a través de una visión transfigurativa Moisés? ¿No había hablado Elías? ¿No había hablado Eliseo? ¿No había hablado el rey David?
No había hablado ningún profeta valioso antiguo testamentario, ni ningún apóstol en el Nuevo Testamento de aquellos que él había formado para su ministerio. Quien había hablado era nada menos que Jesús. Entonces tenemos que entender cuán gran cambio se había operado en el corazón del apóstol Juan. Entonces podemos ver pues que no hay duda de que su esperanza se avivó, no hay duda de que su gozo se renovó y es que el futuro lucía brillante, hermanos. El futuro lucía brillante. Por eso tenemos que ver que el libro de Apocalipsis fue escrito para los oprimidos. El libro de Apocalipsis fue escrito para aquellos que estaban en situaciones verdaderamente muy embarazosas. El libro de Apocalipsis fue escrito para los que están abrumados por la vida. Aquellos que, si usted se encuentra abrumado por la vida, lea el libro de Apocalipsis, estudie el libro de Apocalipsis y usted encontrará consuelo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para aquellos que han perdido la esperanza. Si usted ha perdido la esperanza, lea y estudie el libro de Apocalipsis. Les dice, hay un mañana mejor. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor a través del libro de Apocalipsis. Usted tiene un mañana mejor. Yo tengo un mañana mejor. Porque lo que promete el Señor no es cosa de esta tierra. Mire, hay personas que en esta tierra están cómodamente, materialmente hablando muy bien. Hay personas que en esta tierra, hablando de una persona asalariada, que tienen salarios exageradamente jugosos, que no tienen comparación con el empleado de segundo, tercero, cuarto grado de una empresa. Hay personas que en esta tierra tienen salarios estrambóticos, salarios de $5,000 y hasta más, contra el salario de $300 de los subalternos. No hay comparación. Personas que tienen de una casa de lo más lujosa, personas que tienen vehículos también de los más cómodos. Pero fíjese bien, usted tiene que entender que no hay duda de que su esperanza en cuanto a las cosas de Dios es totalmente diferente. Y aquí se ve en el caso del apóstol Juan, no hay duda de que su esperanza se avivó, su gozo, perdón, su gozo, su gozo se renovó y el futuro lucía brillante para él. Por eso el libro de Apocalipsis fue escrito para los oprimidos, para aquellos que están verdaderamente abrumados por la vida, para aquellos que han perdido la esperanza. Hay un mañana mejor, hermanos, para todos nosotros. Yo le digo que aférrese a esta idea. Aférrese, hermano, hermana, a esta idea y manténgase cerca de Dios. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito para usted. Quítese, encarecidamente se lo ruego, se lo pido, se lo suplico, y no debería de usar estas palabras, pero lo hago para convencerle. Quítese de su mente que este libro solo concierne a esos cristianos del primer siglo que verdaderamente estaban sufriendo. Métase en su mente y en su corazón que este libro fue escrito para usted. Si usted lo entiende así, de esa manera,
Usted va a vivir una vida de gozo. Usted va a vivir una vida de real y plena satisfacción en Cristo Jesús. Hágalo, hermano. Hágalo, hermana. Y verdaderamente usted se gozará. Con esto termino la lección referente a este tema tan importante como es que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor verdaderamente conoce a los que son suyos. Y usted debe sentirse contento, contenta de que el Señor le conoce a usted. Pero no le conoce con el fin de destruirle. No le conoce con el fin de una actitud de conocer por hacer daño. No, el Señor le conoce porque a usted, a mí y a todo cristiano fiel nos quiere ayudar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.